Muchas gracias, Blas. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a Pepe, María por organizar este interesantísimo seminario. Y muchas gracias a Antonio Jiménez Millán por estar aquí con nosotros. Y para mí es una gran emoción poder hablar de su poesía con usted aquí presente. Entonces, yo sí voy a hablar de Inventario del desorden, de la compleja relación entre identidad, realidad y memoria, como podéis ver aquí. Os he puesto, es un libro publicado en 2003, ayer ya hemos hablado bastante del libro, Pepe Almudena lo habéis hecho magistralmente, entonces no voy a repetir, y nada. Seguro lo que hemos dicho ayer, que el poeta indaga acerca de la compleja relación entre memoria colectiva, memoria individual, entre pasado y contemporaneidad, entre la dimensión imaginativa y la realidad, con una voz poética madura. Según Jiménez Millán, el título remite a la paradoja preponderante en la actualidad. Si consideramos lo que dice Bauman, en la época de la apariencia, en la que el orden, la limpieza y la belleza son objetivos predominantes, se multiplica el desorden, metáfora, como escribe Jiménez Millán, del mundo fragmentario en el que nos movemos. El consumismo, la globalización, el desarrollo tecnológico se disfrazan de factores unificadores, aunque en realidad crean múltiples fracturas identitarias y sociales. Estamos perdiendo nuestra humanidad, la capacidad de crear vínculos sociales, y ya no es el tiempo de la fraternidad, de la libertad, de la igualdad, sino que es el tiempo del perpetuo carnaval. ¿Qué escribe Millán? Ha vuelto el carnaval por las esquinas de Bruselas, son máscaras pintadas de color de la muerte, son disfraces de la desolación, figuras que quisieran eludir el vacío, rostros precipitados sobre el miedo, a lo que nos espera cada día. Tanto tiempo mirándolas y hasta ahora no supe que estas muecas siniestras, esa mujer borracha que insulta y que maldice, llevan dentro al asesino que esconde cada uno de nosotros. Como afirma Bristol, tradicionalmente el carnaval es el periodo del año en el que hay una subversión del orden social establecido. Es el momento del exceso, de la transgresión, de la exaltación del aspecto exterior y de la parodia de los valores y de las convenciones vigentes. Mediante el uso de la primera persona, Jiménez Millán nos involucra en el texto, o mejor, la voz poética nos involucra en el texto y estimula una reflexión sobre nuestra condición. Frívolos y deshumanizados, cada día más perdido en esta realidad líquida, nos reconocemos en las máscaras grotescas y vacías de Ensor. Detrás de la apariencia de alegría, un sentimiento general de estafa. Para sobrevivir en este mundo hostil, el hombre posmoderno adopta estrategias que se revelan contraproducentes, favoreciendo el desmoronamiento de su identidad y el refuerzo del sistema. El individuo se refugia en el sueño, en el deseo de la eternidad y en el olvido, claro. En el primer poema de la segunda sección, Calma aparente, encontramos la descripción de la vanidad de quienes, como Dorian Gray, escapan de sí mismos y encuentran amparo en el tiempo ilegible de los sueños. Demasiado centrados en el aspecto exterior, los seres se olvidan de su verdadera esencia y se esconden en un universo paralelo donde la tranquilidad es solo ilusoria. Como aquel que olvidó su propia imagen, la que hicieron los años, y ya no reconoce ni su voz, y cree que solo existe la mirada ajena, quiso cambiar el gris de la memoria por el tiempo ilegible de los sueños, como aquel que vendió su sombra al diablo. El género humano está sometido al paso del tiempo y no puede cambiar esta condición, su condición terrenal. Somos figuras inmóviles o cambiantes, regidas por su ley, y sin poder llegar al otro lado del espejo, compartimos un teatro de sombra. El sistema en el que nos hallamos se rige mediante la existencia de la masa. Somete al individuo a través de fútiles distracciones y estimula continuamente sus deseos y su necesidad de ser aceptado y reconocido, claro, por los demás. Retomando los estudios de Le Bon, Sigmund Freud profundiza las dinámicas psíquicas de la muchedumbre, un organismo donde los elementos heterogéneos se unifican, se uniforman, dejándose contagiar por las acciones de la colectividad.
Según el fundador de la psicanálisis, la capacidad intelectiva de la multitud es menor y la afectiva es mayor con respecto a la capacidad del individuo. La masa, dice Freud, necesita ilusiones, admite la sumisión al poder y desarrolla continuos aspectos contradictorios. Por ejemplo, en la posmodernidad, el ser humano quiere incorporarse a una sociedad individualista en la que nunca existirá una plena integración. Se genera, por ende, una sensación de vacío, inquietud e inestabilidad muy bien expresada en la tercera sección del libro El azar y el miedo. Y aquí os he puesto el poema más llamativo, pero no lo voy a leer porque si no, no tengo tiempo de decir todo. Entonces, en la frenesí, en la homologación, en la consecuente incertidumbre, el ser humano se aleja del pasado, elemento fundacional identitario, tanto individual como grupal, fundamental para entender nosotros mismos y nuestras existencias. La globalización, dice Bottirani, lleva a la pérdida de las diferencias socioculturales entre las múltiples civilizaciones, al olvido de las tradiciones y al consiguiente desmoronamiento de la identidad basada en la comparación con los demás. Vivimos en la nostalgia del tiempo pasado sin recuperarlo ni gozar plenamente del presente. Bajo una luz de sombra, una luz ambigua de suburbio, se confunden los rostros, igual que las ciudades en la niebla, desigual de recuerdo. Sabes que es el presente, el tiempo de la duda, buscabas este instante irrepetible, una imagen del mundo que ya no necesite la nostalgia. Recordar significa comprometerse, significa cumplir un viaje en nuestra identidad, conocernos de forma mejor, conocer la realidad y también nuestro destino. Somos pasajeros perezosos que viajamos con anteorejas sin parar, ni reflexionar ni escuchamos a nuestra conciencia. Vivimos en una realidad estática. El tiempo es aquí una vía muerta, una estación cerrada y unas flores que crecen en la grieta del suelo, muy cerca del asfalto y del humo, en la nuestra superficie del olvido. Demasiado centrados en el desarrollo económico, no nos percatamos de que para llegar a un progreso social hace falta conocer nuestro pasado. La memoria nos salva, compone nuestra existencia y ofrece estabilidad. Ya escribe Millán, en la mirada ausente del niño que espera en el andén se encierra un mundo. Cruzan lentos los trenes bajo el sol del mediodía de agosto. Muchos años después, esa luz será la única certeza de quien se sabe ya otro. Aunque el hombre parece haber perdido su sensibilidad e interés en la antigüedad, el ambiente a su alrededor evoca continuamente eventos remotos. Como afirma Umberto Eco, no se consigue establecer un ars oblivionis, puesto que las prácticas memotécnicas que empleamos cotidianamente, de forma consciente o no, son artificios semióticos. È proprio, scrive Eco, di ogni semiotica permettere di presentificare l'assenza. Por un lado, desde una biblioteca antigua, el Palacio de las Columnas de Granada traslada al poeta 1960, a través de los sentidos, el lío lírico recrea un pasado familiar al que le gustaría volver, pero no puede. Por otro, por ejemplo, en Calle Jazmín, a pesar del plan urbanístico del alcalde Antonio Gallego Burín y de las nuevas construcciones lucientes, Manigua persiste en la memoria sincera de quienes se desprenden de la hipocresía y de la frivolidad de las últimas décadas y no olvidan el horror del régimen franquista. Y aquí es un poema muy largo. Ahora leo en carteles bien visibles rehabilitación del barrio de San Matías. Detrás de los palacios y del brillo de las fachadas nuevas surge un rumor extraño como un resto de música olvidada y escucho risas y voces de mujer que me llaman. Y puede que en aquel montón de escombros quedaran sepultados para siempre los últimos prostíbulos y las cenizas del Tercer Reich, los derribos más tristes de la historia. El tema de la guerra civil y de la dictadura franquista, como hemos visto también ayer, se presentan a lo largo de la obra en varios poemas y, por ejemplo, en George Orwell 2002 se hace referencia a la experiencia que el autor inglés cuenta en Homage to Catalonia. Y en la primera sección de Dominio de la Herrumbre, como ayer ha visto Pepe muy bien, se rememora el padre
partidario del régimen franquista. No lo voy a repetir porque ayer Pepe ha hecho una presentación increíble, solo digo que claro, como ha dicho Pepe, se mezclan escenas cotidianas familiares de la juventud del autor con escenas donde se ve la atrocidad del sistema de Franco, y la voz lírica nos expresa un contraste interior, claro, parecido por el poeta, y también expresa el cambio ideológico generacional. En los últimos versos, de gran carga emotiva, además, la voz poética expresa su frustración y la sensación de desorientación causada por el duelo. Y por última vez quisiera preguntarte cómo nombrar un mundo que no existe, cómo explicar ahora este desorden. Aquí, como hemos dicho ayer, el yo lírico no acepta su condición de ser terrenal otra vez, que lo obliga a encontrar el padre, como ha dicho Pepe, en el mundo de los sueños. En las fotos, en los retratos, el recuerdo se funde con la imaginación. Aunque los sueños nos permiten imaginar realidades posibles, nos permiten superar nuestros límites terrenales y realizar nuestros deseos, solo nos donan una felicidad aparente profesional que desemboca en el dolor y en la desilusión. Jiménez Millán no reflexiona solo en la relación sobre pasado y presente, sino también con su poesía quiere despertar nuestro espíritu crítico para que se establezcan las bases para un futuro mejor. Como escribe el Bate en Alter Ego, cuyo título es llamativo, el ser humano tiene que ser valiente, evaluar su situación, reflexionar sobre el concepto de libertad, aprender de los errores y poner en duda los poderes que regulan el sistema posmoderno. Y escribe: ¿podrías resumir tu vida en 2 palabras? Una rutina, le dije, sin dudar, un solo instante. Puedo ser ejemplo de cómo se convierte el tiempo en desperdicio, mi casa es puro escombro, el sol en niebla. Por mucho que nos pese, le insistí, cualquier futuro es deuda del pasado. No lo mires así, han tomado por ti las decisiones, ya no estás con la reina del chantaje, y son tuyos los días con sus noches. Aunque no te lo creas, acaban de expulsarte del infierno, procura no volver. El autor, además, dedica unos versos a Allen Ginsberg y al ya mencionado George Orwell. Estos son ejemplos de figuras transgresoras del sistema cuyas obras subversivas y extremadamente actuales ya no se leen entre las nuevas generaciones. En el primer caso, Ginsberg estará en los manuales igual que un viejo zorro disecado, y en el segundo, de los textos del escritor inglés, solo queda un pálido reflejo. En el día de la muerte de Allen Ginsberg, la voz lírica rememora al poeta estadounidense con numerosas referencias, aquí lo pongo, al AOL, poema que, censurado por la crítica, condena la injusticia de la comunidad capitalista individualista norteamericana del siglo pasado, de los años 50, y reprocha cualquier forma de marginalización social y de represión autoritaria a través de imágenes crudas y transgresivas. Con el paso de los años, el sistema criticado por Ginsberg se ha fortificado y ha aplastado su poesía. Subyugado por el poder y sin darse cuenta, el ser humano se va hacia un suicidio colectivo. Y escribe Jiménez Millán: después de muchos años hay otras guerras y los depredadores siguen en su lugar de siempre y han inventado drogas de diseño, y Ginsberg estará en los manuales igual que un viejo zorro disecado. En vano se lamenta el hombre de su suerte, de su empeño tenaz en destruirse. En la televisión aparecían políticos sonriendo, noticias de atentados, niños con disfraz de adultos. Y yo, pensando en el rostro vacío del suicida el día de la muerte de Allen Ginsberg. La misma imagen de suicidio colectivo se encuentra también en George Orwell 2002. Escribe Jiménez Millán: cada época busca su breve salvación contra la muerte, su forma variable de suicidio y su trivialidad. Mediante la figura de George Orwell, el poeta, como se dice, evoca el largo proceso de degradación de la sociedad española a lo largo de los últimos 2 siglos. Después de la Guerra Civil, el país pasó bajo la dictadura de Franco y sucesivamente bajo el control de las nuevas leyes socioeconómicas de la realidad tecnológica globalizada contemporánea.
En los últimos versos, el Vate hace referencia a la novela 1984 y se centra, como escribe Millán, en la banalidad del espectáculo televisivo, prácticamente el único que hoy existe, de nuevo el lenguaje uniformado en la forma de vigilante supremo. El programa televisivo El Gran Hermano se representa el modelo de sumisión vigente a partir de la época moderna y que se ha evolucionado en las últimas décadas en la posmodernidad en sus técnicas. Por esta razón, Fabio Cleto interpreta la transmisión televisiva a través del sistema panóptico de Jeremy Bentham y del concepto de pastoral power de Michel Foucault. Como todos sabéis, Bentham estudia, se imagina esta cárcel de forma circular con adentro la persona encarcelada que está bajo el control de un inspector invisible, que a su vez está bajo el control de jueces y magistrados y a su vez están bajo el control de la opinión pública que se ha moldado a las convenciones vigentes. Cleto afirma que el panopticon es un exemplum de la operatividad del pastoral power de Foucault, un poder categorizador, individualizador y al mismo tiempo totalizador que determina las modalidades de comportamiento del ser, lo deja elegir entre un número posible y limitado de posibilidades, lo educa y lo somete a un régimen de autocontrol interior y de vigilancia constante exterior. Este sistema regulador de la identidad humana opera en la contemporaneidad a través de los mass media, que ofrecen una experiencia llamativa, interactiva e ilusoria, generan deseos y dependencias, atrasvan al ser, lo alejan de la realidad, convertida en un espectáculo perpetuo. Y escribe Millán: otra ventana mira al mundo, y el mundo convertido en espectáculo de miserias privadas no es más que un circo pobre, el grado cero de la inteligencia. Concentrados en el presente, los mass medias proporcionan continuos estímulos que se solapan en la mente del espectador, favorecen el olvido y la confusión. Eco habla de dimenticanza per eccesso di informazione y considera la red un perfecto ejemplo. Y os leo unas líneas muy rapiditas in italiano. Dice Eco: abbiamo tutti fatto esperienza di una ricerca sul web in cui eravamo partiti per apprendere qualcosa. Abbiamo trovato troppo, abbiamo impiegato molto tempo per gettare via informazioni che ci sembravano inutili o false e alla fine o non ricordiamo più che cosa stavamo cercando o in ogni caso su quel tema ne sappiamo meno di quanto avevamo iniziato a navigare. Utilizado cada vez más por los jóvenes, incapaces de filtrar las informaciones, Internet solo ofrece diversiones y distracciones. El Gran Hermano se propaga a través de la red y difunde el modelo actual, individualista y consumista a través de los actores que luchan entre sí para entrar en el sistema de mercado vigente y convertirse en productos de consumo por la masa. En una época de comercialización de la imagen privada y del cuerpo, hace falta, según Millán, volver a la intimidad. Eso para encontrar, claro, la humanidad perdida. Según el poeta, la pureza se encuentra en los ojos sin pasado y en las palabras iniciales de su hija Laura, en el contacto que genera emoción, en el amor verdadero, en cualquier forma, en el sentimiento valiente. La experiencia amorosa despierta los sentidos, nos permite vivir plenamente, es la claridad sin límites del tiempo recobrado. Inspirado al poema El Viejo de Constantin Cavafis, el balneario es un canto al carpe diem. La pasión nos permite vencer el tiempo tirano, quitar las máscaras cotidianas y desvelar nuestro verdadero yo. En la realidad física, el espejo roto del sueño, y aquí estoy citando a otro poema que ayer Almudena citó, se recompone en la persona amada, quien es nuestro reflejo, a través del cual nos alejamos del vacío y construimos nuestra identidad. Y aquí leo un poema que me gusta muchísimo. Se abrazó a ella, el ritmo de su respiración se confundía con el ruido distante del tráfico en la noche. Quiso vivir la lentitud o el vértigo de un mundo, que acaso persistiera en el azul intenso de aquella madrugada junto al mar, una forma distinta de esperanza. Y al entrar en su casa dejó de ser un extraño que ha vuelto del exilio, viajero del vacío, superviviente y solo en las afueras
de su propia memoria. Vamos a las conclusiones, que no quiero robar demasiado tiempo. Considerando la tripartición propuesta por Marina Bianchi, a la que le agradezco mucho, ella no quiere nunca, pero yo le agradezco mucho porque hemos hablado tanto de su poesía, profesor Jiménez Millán, en estos meses, y esto me ha ayudado mucho. Marina Bianchi reinterpreta la tradicional dicotomía mimesis-poiesis, sugiriendo tres principales actitudes del ars poética y su relación con el mundo: el realismo, el arte por el arte y el individualismo. La poesía de Jiménez Millán, o por lo menos Inventario del Desorden, lo podemos colocar en el realismo. Acercándose al espíritu de lucha contra los males de la posmodernidad de la poesía de la experiencia, Jiménez Millán recrea una realidad histórica colectiva mediante un poético ficticio, que en su recuerdo mezcla continuamente realidad y ficción, reproduciendo el desorden interior del individuo contemporáneo. Como afirma el escritor, alguien que recuerda también está inventando en parte su propio pasado y lo lleva al territorio de la fábula. Solo en esta línea puedo admitir el significado de una poética de la experiencia. La poesía se centra en el presente, que lleva en sí la duda y la nostalgia, las huellas de la historia, los sueños, aquello que nunca llegó a suceder, las otras vidas. El lío lírico nos guía por un recorrido coherente y circular. En cada verso está más consciente de la condición humana y llega a su plena madurez en la última parte del libro, desde una biblioteca antigua. Como hemos dicho ayer, los contrastes sentimentales del primer texto de Inventario del Desorden, dedicado al padre, desaparecen gradualmente a lo largo de los poemas hasta llegar a la composición final, donde a través del recuerdo de la madre, la voz poética melancólica reconstruye su identidad y acepta su condición de ser terrenal. Por las aulas desiertas, por los viejos pasillos ya sin nadie, un aire de solemnidad vencida me recuerda cómo cambia el paisaje de los sueños y cómo va acercándose la muerte hacia nosotros. Cerrado el libro, el lector entiende el juego refinado de Jiménez Millán, quien se sirve de la técnica de la mise en abîme, explicitando su mensaje a partir de los títulos de las 5 secciones que hemos visto antes. El último texto ya no es una calma aparente, y voy a concluir, ni una fábula. El azar y el miedo han desaparecido gracias al pasado, que permanece en nosotros mismos, convirtiéndose en herrumbre bajo el efecto del aire nuevo del presente. Muchas gracias.